estaba echándole un ojo aquí a un manual que me acaba de llegar. El manual se titula ¿Cómo hacer un podcast sin personalidad imitando a Iker Jiménez? Bueno, pues a ver, os pongo música. Aquí pone que hay que poner música evocadora de Vangelis que os ponga tiernecitos. O música tribal con muchos tambores y gente dando gritos ancestrales. Vestigio de un conocimiento olvidado, pero que toca mucho la patata. Que llega a lo más profundo de la conciencia, a lo más profundo de lo que significa ser humano y que pone en comunión el saber eterno del cosmos. Dios, qué asco, parezco de una secta de autoayuda. Muy bien, a ver. Vale, aquí para finalizar tendría que desarrollar el tema y acabaría con una editorial o reflexión final diciendo cómo molo por tener pensamientos obvios e infantiles. Pues va a ser que no. A mí me da igual que tú me puedas demostrar que lo de echar las cartas es lo mismo que robar. A mí me da igual que tú me puedas demostrar que nadie puede hablar con los que han muerto y ya no están, que las luces del cielo simplemente son de planetas, de estrellas o de algún avión. A mí me da igual lo que tú me puedas demostrar. Digo a la mierda tus pruebas. Yo quiero pensar que existen los fantasmas, Dios, el Yeti, Superman, el ratoncito Pérez, el karma, el viaje astral, las caritas de Belmez, los duendes Peter Pan, las casas encantadas, las brujas y el vudú, los chakras, el demonio y lo de vivir solo de la luz y lo de componer mis manos yo te puedo curar y lo de si te tocas mucho, ciego te quedará. Digo a la mierda tus pruebas. Grandísimo Ángel Martín en órbita laica. Esto es Sapere Aude, un espacio patrocinado por las multinacionales y farmacéuticas que hacen de este mundo un mundo mejor, al crear millones de puestos de trabajo proporcionando productos que mejoran nuestra calidad de vida. Y sí, me pagan y me estoy haciendo rico. Las cosas claras y las conspiraciones al psiquiatra. Este es el primer capítulo en formato podcast que hago porque me resulta imposible, la verdad, hacerlo de una manera tradicional y porque más que un tema en sí va a ser una especie de experimento donde plasmar un montón de reflexiones basadas en opiniones personales que creo o intentar saber argumentar y de manera coherente. Y lo más importante, que son el fruto de mi experiencia en el mundo del misterio. Más bien en la interacción con personas que divulgan el misterio, personas con las que he debatido de manera directa, de viva voz, durante muchísimas horas y días. Antes de nada, quiero pedir perdón si a alguien de estas personas a las que tengo un aprecio personal se siente ofendida. No les va a coger en absoluto por sorpresa. Pero esto al fin y al cabo es un acto de libertad de expresión por todas las partes. Quiero decir que si hay personas desde un sector o bando que se sienten con el derecho a insultar, difamar, menospreciar y acosar a científicos, historiadores, corporaciones empresariales, universidades o centros de investigación, porque sí, porque creen que son demonios, a los que llaman hienas, arpíos, pseudocientíficos, la ciencia ortodoxa, o porque se sienten inferiores ya que no les hacen el más mínimo caso, bueno, pues desde el otro bando es de justicia tener el mismo derecho a ridiculizar a los magufos con ideas irracionales o con un pensamiento mágico. Para el que no lo sepa, magufo es la unión de dos palabras, magos y ufos, o sea, de magia y de ovnis o de platillos volantes. Gente que se flipa. Simplemente debemos encajar con deportividad estas pequeñas bromas. Más allá de libertades de expresión, de insultos graciosos, voy a intentar contaros por qué los divulgadores del misterio exigen reescribir la historia, para incluir la panoplia de sandeces en las que creen. ¿Cuáles son los dogmas en los que se basan y los argumentos que utilizan para defender sus posturas? Tengo delante unas notas básicas de lo que quiero hablar y más o menos un esquema mental, que no sé yo si me conducirá a alguna parte o por lo menos a donde quiero llegar. Pero eso os aviso que voy a dar un rodeo tremendo para intentar argumentar con coherencia e intentar diseccionar, ¿no?, el ecosistema psicotrónico magufo. Y que puede que parecer que muchas de las cosas que voy a contar no tienen nada que ver, pero encajarlo que sí que tiene, encajar todas las piezas que sí que tienen que ver.
es muy importante entender cuáles son los resortes que llevan a estas personas a defender lo que defienden. Este audio no tiene nada que ver con las personas que consumen temas del misterio. Yo esporádicamente consumo temas del misterio e incluso veo fútbol y hago muchas tonterías con mi vida. No se me ocurriría decirle a nadie en lo que tiene que hacer ni en qué invertir su tiempo. Pero este audio, en especial, sí que tiene que ver con aquellas personas que dicen, entre comillas, ser expertos en un tema, que quieren competir con los científicos de verdad que en realidad sí que se toman las cosas en serio. Y al querer competir con ellos ponen en tela de cuestión lo que esta ciencia dice. Son expertos, entre comillas, que por ejemplo tienen la osadía de hablar de Egipto, pongamos ese ejemplo, y que dicen haber leído todo al respecto al tema, no creérselo, no comprenderlo, ponerlo en tela de juicio, pero que luego cuando debates con ellos te das cuenta que son unos auténticos farsantes, que no han leído nada más allá de las gilipolleces que nos encontramos en las revistas del misterio y que no se mueven de ahí. Que les preguntas si conocen Snefru y es como si les hablaras en chino. Bueno, pues para vosotros va dirigido este podcast, mis queridos charlatanes, para indicaros que os conocemos muy bien, que la forma que tenéis de pensar no nos es ajena y que sabemos perfectamente en qué os basáis para concluir efectivamente que todo aquello que intentáis divulgar es fruto de vuestra imaginación infantil o simplemente un negocio para timar sin escrúpulos como analizaremos con posterioridad. Y no es un capricho que desde la ciencia no se os haga ni puñetero caso. Tampoco tiene que ver con la posesión de títulos académicos. Y esto lo voy a repetir bastantes veces durante el podcast. O que se os cierre la puerta al circuito del conocimiento. No, amiguitos. Se trata de que no habéis aportado jamás ninguna prueba de lo que difundís, más allá de querer que nos traguemos tesis basadas en actos de fe, pidiéndonos que confiemos en vuestra capacidad de ver cosas donde no las hay. No existe ni un solo divulgador del misterio que haya aportado ni un solo artículo que haya merecido la pena tenerlo en cuenta. Así que no os hacemos caso no porque seamos malas personas, no os tenemos en cuenta porque vuestro trabajo lo es. Conocemos y desechamos lo que opina un divulgador del misterio porque la estructura troncal de su ideario no varía de uno a otro. Por lo tanto, conocido uno, conocidos todos, están cortados por el mismo patrón y se imitan unos a otros. Así que voy a intentar desarrollar la idea. Desde la visión del divulgador del misterio, la ciencia les ignora y nunca se ha puesto, quedaros bien con esto, nunca se ha puesto a investigar los fenómenos paranormales, ufológicos o todos los palos que tocan. Así que los que realmente están capacitados para emitir una opinión sobre lo enigmático son ellos. Y aquí es cuando nosotros, que llevamos siglos observándolos, les decimos las 4 verdades del barquero, que parece que es que no se enteran. Todo en lo que cree el magufo ha sido observado, considerado, estudiado, analizado y hecho con todo ello una bola y tirado por el retrete, hace decenios, cuando no siglos o milenios. Y aquí es donde me parece que debieran hacer autocrítica, porque no es normal creer que ellos en cada generación son los únicos del universo que observan algo que no entienden y encima creerse especialitos para resolverlo. Y no especiales en cuanto a una inteligencia superdotada. No. En mi opinión son especialitos en el sentido de ser, ya sabéis, de esas personas que van con un globito por la calle y una gorra con una hélice. Y de los que tuvieron que necesitar un profesor de apoyo en la primaria. El magufo de una determinada generación no solo cuestiona a los científicos de su época o pasados, sino que se olvidan de que hubo otros magufos más mayores que ellos que llevan con la misma cantinela decenios. Eratosthenes midió el diámetro de la Tierra, pero no hace falta irse tan lejos. Magallanes y Elcano la comprobaron dando la vuelta al mundo hace 5 siglos y confirmado por los siguientes navegantes. Sabemos que la Tierra es esférica. ¿Qué hace la ciencia? Pues una vez confirmado, seguimos hacia adelante, porque no necesitamos comprobarlo 800 veces. Cada generación que nace tiene que dar la vuelta al mundo porque no se fía de la que hicieron sus padres. ¿Sería esto normal? Este es el secreto de la ciencia para ir avanzando. ¿Cuál es el problema de los magufos? Pues precisamente este, que no se fían de nadie, salvo de ellos mismos, y así les va. Llevan 200 años repitiendo las mismas payasadas, sin avanzar un milímetro. Son como los hámsters,
que hacen mover una rueda muy deprisa. Para ellos que están dentro les parece que se están moviendo, pero nosotros que estamos fuera les vemos parados sentados en el mismo sitio, ¿no? Había pensado seguir los consejos del psicólogo Ramón Nogueras, que si podéis echarle un vistazo os vais a reír, además que es un tío muy competente, que recomienda interpelar a un magufo en los debates desde el cariño y la comprensión, hacer que replantee sus fantasías desde el afecto, hacerle cuestionar sus propias ideas sin insultarle, por ejemplo, lo cual es bastante difícil. Pero bueno, no forzarle, ya que esto conlleva que se atrinchere en sus posiciones de ignorancia, empeorando las cosas. Pero claro, yo no sé si Ramón Nogueras realmente se ha metido directamente en grupos del misterio y sabe de lo que está hablando, porque al magufo lo que no apela precisamente es a la razón. El magufo, las pruebas y las evidencias le provocan urticaria. Tiene más sentido señalarlos, analizar sus posiciones y exhibir sus idioteces públicamente. Si no podemos hacer nada por el magufo, al menos intentar que no envenene al resto de las personas normales con sus tonterías. El magufo, en definitiva, ha decidido serlo. El magufo no nace siéndolo, como si de una nacionalidad se tratara. Existe, por lo tanto, una voluntariedad personal y como tal deben responsabilizarse de ella. No hay otro periodo en la historia de la humanidad en la que tengamos tanta facilidad de acceso al conocimiento. Por lo tanto, hay muchas clases de divulgadores del misterio, lógicamente, pero bueno, están prácticamente todos cortados por el mismo patrón. Lo que sí hay un grupo realmente muy gracioso, a los que llamo los imitadores, ¿no? Los imitadores de la risa. Al principio del podcast hacía una pequeña broma con este tipo de investigadores y son, bueno, los que se flipan con Iker Jiménez, con Javier Sierra, con Bruno Cardeñosa y tratan de emular no solo su persona, sino el esquema de sus programas, el tono en el que hablan, las expresiones que utilizan y probablemente hasta se vistan igual. Es más, y seguramente lo habréis detectado porque te mueres absolutamente de la risa. Compiten entre ellos a ver quién empezó antes en el tema del misterio, en el mundo del misterio. Me da la sensación que esta carrera la inició Iker Jiménez, contando a sus oyentes que comenzó en el mundillo de la risa hace cuando tenía 7 años. Por lo tanto, los magufos imitadores se quedaron con esto y decidieron, bueno, pues si Iker ha empezado cuando tenía 7 añitos, pues yo cuando estaba en la teta, tomando la teta de mi madre, ¿no? Como sus imitadores son eso, burdas copias baratas, el denominador común del divulgador del misterio probablemente sea ese, ¿no? Que se iniciaron en estos temas muy jovencitos. Como si eso fuera algo de lo que estar orgullosos. Y analicemos desde el punto de vista clínico esta postura. Si eres una persona que se obsesiona con lo enigmático, vas creciendo, pasas por la escuela, el colegio, el instituto, la universidad, llegas a los 37 años creyendo aún en estas tonterías, de lo que estamos seguros las personas normales es que tienes un serio problema de la percepción de la realidad. Para el círculo psicotrónico parece ser que esto da prestigio, ¿no? Pero bueno, ya habéis visto que es bastante ridículo. Por lo tanto, ¿cómo se llega a ser un divulgador? Bueno, pues nos podemos preguntar eso y la respuesta, hombre, básicamente se va a resumir en 2 puntos. Magufos del tipo 1. Las personas normales en nuestra infancia o en nuestra adolescencia no tenemos la capacidad de discriminar lo que es la historia basada en pruebas y evidencias de lo que es ciencia ficción y es completamente normal. Si os metéis en chats o en canales del misterio, llegaréis a la conclusión interactuando con los magufos que muchos de ellos toman como ciertas películas como Matrix, Destino Júpiter, El monolito de 2001, Odisea en el espacio, y por el contrario, creen que acontecimientos históricos como el del Apolo 11 se rodó en un plató de cine por Stanley Kubrick. Son incapaces de distinguir la ciencia ficción de la historia. Nuestra imaginación vuela en cada lectura, y si algo hace volar la imaginación, además de las novelas, son los temas del misterio y hay que reconocerlo, son súper divertidos. ¿A quién no le apasionaría que hubiera existido la Atlántida, que las pirámides las hubieran construido una civilización de la que no tenemos constancia, que hubiera gigantes que vivieron en Malta, que las personas que hicieron Pumapunku tenían tecnología de la que nosotros no disponemos, que hay nazis en la luna o que la Tierra es hueca? Todos estos temas cautivan y son súper sugerentes, hay que reconocerlo, pero al igual de interesante y sugestivo que pueda ser una novela de Stevenson. Pero lo son cuando tienes 15 años. Y ahí está el problema. El mundo del misterio no afecta a todo el mundo por igual.
de la misma forma que el alcohol, las drogas o el juego. Hay personas más predispuestas que otras a caer en las creencias mágicas. Si a esto le sumamos que desgraciadamente hay personas que no tienen la posibilidad de formarse intelectualmente, y con esto no estoy diciendo que tengamos la obligación de pasar por la universidad, me refiero que muchos divulgadores se autoexcluyen del circuito del conocimiento. Y esto es un problema muy serio, me explico. Si alguien solo lee temas del misterio, desechando artículos científicos, va a tener una visión parcial de la realidad. Los temas del misterio ofrecen respuestas muy sencillas e infantiles a problemas relativamente complicados. Como todos sabéis, es sota, caballo y rey. Si aparece un hueco en la historia que la ciencia de momento no es capaz de darle una explicación, la respuesta o son los extraterrestres o civilizaciones perdidas supertecnológicas o una mezcla de ambas. Las respuestas sencillas y comprensibles producen certidumbre en mentes simples. Si a todo esto que he comentado anteriormente le sumamos una cantidad ingente de tiempo y de dinero empleado en comprar revistas y libros, miles de horas empleadas escuchando programas de radio, hombre, a nadie le hace gracia darse cuenta, ya mayorcito, que ha tirado su vida por la borda. A nadie le hace gracia que le demuestren lo imbécil que ha sido durante tanto tiempo. Justo en este mismo instante aparece la disonancia cognitiva y la autojustificación. A ver, me he gastado cientos de euros en libros de JJ Benítez o de Charles Bergier, no puedo ser gilipollas. Lo que pasa es que hay una conspiración cósmica que no quiere sacar a la luz esto que está pasando y que yo sé. Que hay historiadores que también lo saben, pero que claro, el sistema les impide publicarlo. Que los libros de historia no se reescriben porque sería demasiado caro. Os lo juro que esta excusa la he escuchado con mis oídos. En definitiva, es interponer una idea infantil conspiranoica entre cómo creía yo que era el universo y cómo es en realidad, para justificar algo tan evidente y palmario, y es que soy completamente idiota. Tengo compañeros que al hablar de cualquier tema se han agarrado precisamente a esto. Hey tío, que llevo 25 años estudiando cualquier tema. Bueno, pues sí, llevas 25 años tirados a la basura porque eres incapaz de demostrarme con pruebas y evidencias eso en lo que has perdido el tiempo. ¿Os imagináis a un alumno que pase 25 años en la universidad y sea incapaz de sacarse un título? A Cristiano Ronaldo dando 25 años golpecitos al balón sin que le fiche ningún equipo. A mí me daría muchísima vergüenza esgrimir los años que he empleado en algo en lo que no he conseguido absolutamente nada. Otra característica que define a un buen magufo y que lo explica perfectamente la psicología es el placer que produce para cualquier individuo creer que está en posesión de un conocimiento o un secreto que nadie más sabe. ¿Cuántas veces habréis escuchado la expresión de que nosotros es que estamos dormidos porque no nos damos cuenta de una conspiración o de que los nazis construyeron bases en la Luna o en la Antártida? Si tienes una vida en la que no has destacado en nada, que eres una persona normalucha, con un trabajo y familia del montón, que no puedes competir con profesionales liberales que te vapulean en conocimientos y en habilidades, es normal que alguien se aferre a esta niñería de que han sido elegidos por unas virtudes que nadie sabe muy bien cuáles son, para ser testaferros de un conocimiento secreto. Estas ensoñaciones me dan muchísima ternura porque es la escapatoria a la que se podría agarrar cualquier ser humano con una vida vulgar. Magufos del tipo 2. Bueno, hemos hablado en el punto anterior de las personas que no son conscientes de las profundas limitaciones que tienen. Y sí, hay gente en el mundo que es tonta y hay gente en el mundo que es lista. Gente más capaz y lo es menos. Y esto no es ser mala persona o ser un clasista, es simplemente una observación de la humanidad y es incuestionable. Somos seres humanos diferentes, con capacidades diferentes. Pero, ¿qué pasa con los listillos? Bueno, todo en esta vida es susceptible de ser un negocio y me parece genial. Y si consigues vender un producto, pues me parece también genial. Lo que pasa es que también existe la moralidad y la ética. Estoy hablando de las personas que probablemente sientan atracción, no lo sé, por el mundo del misterio, que alguna vez leyó los desvaríos de Dunnigan o las patrañas de Jiménez del Oso, pero que lógicamente son conscientes que esto es pura ciencia ficción. El divulgador del misterio listillo es en realidad un estafador del misterio, ya que vende algo falso como si fuera real, aprovechándose del pobre monger del punto 1, sí, os acordáis de aquel gañán que llevaba 25 años perdiendo el tiempo. O simplemente proporcionando una distracción a las personas consumidoras de estos temas que vuelvo a repetir, yo personalmente no tengo nada en contra, yo también consumo.
Así que tenemos delante una serie de individuos que tienen como objetivo divulgar estupideces para ganar dinero o reconocimiento social, siendo conscientes de que lo que venden es mierda. Y si el consumidor, como yo, soy consciente de lo que compra es mierda, pues no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa con el que toma como cierto que los egipcios tenían máquinas láser para hacer agujeritos? O que las vacunas matan en vez de salvar vidas. El tema nuclear de este podcast sobre el que pivota es por qué los llorones del misterio exigen que reescribamos la historia. Y vamos a intentar explicarlo. Y sobre todo cuáles son los motivos por los que debiéramos hacerlo, ¿no? Una idea que debemos tener en cuenta es que las personas tenemos derechos. Las ideas no tienen derechos. Tenemos derecho a pensar o a hacer payasadas, pero no tenemos derecho a exigir a los demás que respeten estas payasadas. Si quieres que no ridiculice tus ideas ridículas, demuéstrame que no lo son, pero con pruebas. Vamos a intentar desarrollar la idea. Hay personas en el mundo que por la mañana pueden ser padres maravillosos, unos profesionales responsables, gente decente, pero que por la tarde se mete en un grupo del misterio para asegurar que Groenlandia es la Atlántida. Podría cuestionar que seas un buen padre, pero bueno, preguntaría a tus hijos y que seguramente me dirían que eres maravilloso y que están súper felices contigo y que se sienten seguros. Si fuera a tu puesto de trabajo y preguntara a tu jefe qué tal eres en tu oficio, lo más probable es que me diga que eres el empleado del mes. Si pregunto a tus vecinos me dirían que pagas todos los gastos de la comunidad y que saludas por las mañanas. Podría obtener pruebas de esa parte de tu vida y certificar que sí, que eres buena persona. Pero ay amigo, por la tarde te pones a mirar el sol y me aseguras que las fulguraciones solares en realidad son naves espaciales del tamaño de Júpiter que están absorbiendo energía del sol porque sí, porque te apetece. Así que se puede ser buena persona e imbécil al mismo tiempo. Este es un alegato en el sentido de que yo no me meto con tu vida, ni con lo que haces, ni con tu profesión, ni con tu familia. Estoy criticando tus ideas, las ideas que tienes, y que no tienes ningún reparo en decirlas en público e incluso hacer un canal en YouTube para difundir tus pensamientos. Vuelvo a repetir que como ser humano tienes derechos, pero tus ideas no. Segunda consideración, y es que iba a decir los liberales, pero bueno, en realidad son todas las personas con sentido común, como individuos, debemos procurarnos información de calidad, de distintas fuentes fiables y con una montaña de evidencias y de pruebas fidedignas y replicables, si es posible, para que como seres individuales tomemos las mejores decisiones a la hora de desarrollar nuestro proyecto de vida y las relaciones sociales, ya sabéis. Es obvio decir que no vivimos aislados y que resulta de imperiosa necesidad que las personas con las que tenemos relación tengan acceso a esta información para tomar decisiones correctas. Se trata en definitiva de utilizar el conocimiento de la humanidad y construir sobre ello una sociedad mejor. Las consecuencias de ser un idiota son graves y repercuten al resto de la sociedad. Si no sabes diferenciar entre pruebas fiables, entre fuentes fiables, de lo que no lo son, aprende. Los demás lo hemos hecho. Si no sabes distinguir entre hechos y fantasías, aprende. Los demás lo hemos hecho. Hay seres humanos que mueren todos los días por no tener acceso a medicinas y vacunas. Sin embargo, en países ricos, opulentos, existe una serie de padres que, siguiendo las modas New Age y siendo unos auténticos subnormales, por no decir unos auténticos hijos de puta, deciden que es maravilloso no vacunar a sus hijos por el bien de la Pachamama, provocando brotes contagiosos de rubeola y sarampión como los que hemos visto en Los Ángeles, Milán, Barcelona, Marsella, Ámsterdam, y poniendo en peligro, como se ha demostrado, a nuestros hijos y a los suyos, creyendo que esta información que ellos manejan valía más que la de los expertos, porque se lo ha enseñado un estafador que tiene contacto con entidades de la quinta dimensión. Todos sabemos de dónde han sacado esta información, que les ha llevado a poner en peligro a lo que más aman en el mundo. La mala información hace eso. La pseudoinformación hace eso. El mundo magufo conduce a eso. Hay personas que llaman a la policía porque piensan que los aviones que están viendo por la ventana están diseminando algún producto con no se sabe muy bien qué motivo, cuando debieran estar preocupados por el aumento del tráfico aéreo y en el aumento en consecuencia de las emisiones de CO2. ¿Os acordáis de la mujer que llamaba a la Policía Nacional en Madrid, que se hizo viral? 20 minutos dándole la chapa a un policía. Y el pobre policía, que no, luchaba porque no se le escapase la risa. Esta loca
mantuvo 20 minutos a un policía al teléfono. ¿Qué hubiera pasado si las líneas de la policía hubieran estado colapsadas por un ejército de pirados que no saben distinguir las leyes de la termodinámica en la atmósfera? Cuando se hubiera producido, por ejemplo, una emergencia de verdad. Todos los policías ocupados atendiendo a unos pirados de los chemtrails. ¿Qué ocurriría si se propaga la creencia de que las vacunas son peligrosas entre un número de población tan elevado que consiguen modificar la ley para prohibirlas? Todas las enfermedades que hemos conseguido erradicar, como la polio, volverían como han vuelto gracias a estos padres delincuentes que mencionaba antes, que se han dejado engañar y han desatado brotes gracias a su irresponsabilidad. Hay individuos que exigen incluir al Yeti o a la Atlántida en los libros de historia, sin preocuparse de la calidad general de la educación de sus hijos y de los nuestros. Estar mal informado tiene consecuencias. Tener paranoias conspiranoicas tiene consecuencias en todos nosotros. Permitir o reírle las gracias a un magufo tiene consecuencias. Callarse ante un pensamiento mágico e irracional se paga caro. Consentir que estas ideas estúpidas se propaguen nos conducen a una involución que puede concluir en un final devastador. Me habían mirado antes aquí en el manual de Kier Jiménez un punto que me ha llamado mucho la atención, aquel. Cómo convertirte en un buen estafador del misterio en 2 sencillos pasos. Os resumo, si consigo convencerte de que la ciencia es maligna, de que los científicos les pagan los multinacionales, como a mí, como a muchos de vosotros, y que su única motivación en la vida, digo la de los científicos, es la de acabar con todos nosotros, de matarnos, de hacernos putadas y diabluras. La humanidad se va a quedar huérfano a la hora de quedarse sin la fuente a la que acudir para resolver dudas, problemas y necesidades. Por lo tanto, me postulo yo, en su lugar, charlatán del misterio para responder todo aquello que necesitéis. Eso sí, no os olvidéis de darle like y suscribirse a mi canal, que los científicos viven de las multinacionales, pero yo vivo de YouTube y de venderos ópalos mágicos en la tienda de mi página web. Vivir de tu trabajo está muy bien. Descubrir una molécula que pueda ser comercializada para curar alguna enfermedad y sacar dinero con ello está genial, porque es que ese medicamento no existía previamente, y hay que ser muy marxista para creer que algunos tienen que trabajar de gratis por el bien de la humanidad. Sin embargo, tu sueldo como camarero del Starbucks se respeta, porque es tuyo. El ser humano ha llegado donde está gracias a la especialización de sus individuos y al intercambio comercial de los conocimientos, y está muy bien. El éxito evolutivo de nuestra especie consiste en que yo aprendo algo y te lo enseño, o te lo vendo, para que lo puedas emplear en beneficio propio. Tú valoras más mi producto que tu dinero, y yo valoro más tu dinero que mi producto, así que todo correcto. De manera voluntaria llegamos a un acuerdo que satisface a ambos, es simple. Pero esto que te enseño o te vendo tiene que funcionar y ser efectivo. Si te construyo una casa y se te cae matando a tu familia, vas a exigirme responsabilidades, si es que no me pisas el cuello contra un bordillo antes. Las casas se mantienen en pie, los puentes, las carreteras permanecen donde están gracias a que hay un conocimiento y una tecnología atesorada por la humanidad detrás de cada ingenio. Nos especializamos para ser eficientes como especie. Hay pocas personas que tengan suficiente bagaje vital o intelectual para ser ingeniero, médico, profesor de matemáticas en una escuela de primaria y panadero al mismo tiempo. Es imposible, no tenemos tiempo material. Por ese motivo, delegamos las tareas y los oficios para poder ser buenos en algo y regulares en lo demás. Nos ha ido muy bien obrando de esta manera. Otra característica maravillosa de nuestra especie es que no nos fiamos un pelo y que para confiarte algo me vas a tener que demostrar que estás preparado para ello. No te voy a confiar la construcción de mi casa si no me demuestras que sabes hacer una mezcla de cemento y poner una hilera de ladrillos a nivel. No te voy a confiar mi salud si no sabes dónde coños está el bazo. No te voy a confiar mi seguridad si no has leído el Código Penal y lo demuestras. Exigir que la gente sepa y lo demuestre es sano y conveniente. Que seas extraordinariamente bueno en algo no significa que lo seas en lo demás. Fuera del ámbito en el que te has especializado, lógicamente. Yo a Stephen Hawking le respeto, o le respetaba, le respeto, dentro de su ámbito de la física, y está legitimado por su currículum para hablar de ella, pero no me gustaría que fuera el alero de mi equipo de baloncesto. Consultaría a un obispo sobre el Evangelio de Lucas,
pero no le pediría consejos sobre educación sexual, o al menos no debía. Como hemos visto, para que todo esto funcione, tienes que ser muy bueno en tu especialidad y luego acreditarlo. Pero os voy a poner unos ejemplos muy curiosos. Karim Ullis, Premio Nobel de Química, en 1993, descubrió un método para replicar el ADN gracias a la reacción en cadena de la polimerasa. Este señor descubrió una técnica que ha permitido que, teniendo una muestra de mal estado de un fluido, sangre, semen, algún resto de ADN incompleto, poder secuenciarlo completamente a partir de esa muestra defectuosa y podemos obtener toda la cadena de ADN completa, de una manera sencilla y barata. ¿No sabéis lo que supuso esto? ¿Qué significa? Pues que ha permitido, entre otras muchísimas aplicaciones, que personas inocentes que están en prisión puedan salir gracias a pruebas de ADN, o meter en la cárcel a los culpables que se libraron por no tener esta tecnología. Pruebas de paternidad, bueno, en fin, un montón de aplicaciones. Sin embargo, Karim Ullis dice ser visitado al anochecer por extraterrestres luminosos que se le presentan en forma de mapache. Se puede ser un genio e imbécil al mismo tiempo. Otto Wurth, Premio Nobel de Medicina, siendo fisiólogo, opinó, fuera de su ámbito de especialización, que la glucólisis de las células cancerígenas se favorecía en un entorno ácido. De aquí vienen todas las payasadas de la dieta alcalina, y que para curar el cáncer pues no hay nada mejor que tomar bicarbonato y zumo de limón, mandando al carajo a la descomposición química por los jugos gástricos que se producen en el estómago, y que por muchas gilipolleces que te metas en el cuerpo, gracias a Dios no vas a conseguir alterar tu pH del organismo, que permanece, como todos sabemos, constante. Duncan McDougall, doctor en medicina en Haverhill, Massachusetts, y que por cierto era muy bueno en su especialidad, le dio por pesar a pacientes a punto de morir para registrar la variación de peso y constatar la existencia del alma. De aquí viene la tontería de que el alma pesa 21 gramos, lo cual no entiendo muy bien por qué nos hemos quedado con esa cifra, ya que cuando tú lees la historia del señor McDougall, te das cuenta que esta pérdida no fue constante. Unos pacientes perdían 15 gramos, otros perdían 21, otros no perdían nada y otros incluso ganaban peso. Debe de ser un número bonito. El caso que el señor McDougall era un buen médico por la mañana y un idiota por la tarde. Hemos visto que alguien muy bueno en su disciplina puede cagarla bastante cuando se sale de su ámbito de especialización, y es completamente normal. No todos podemos opinar de todo, ni tenemos tiempo para saberlo todo. Pero vamos a subir la apuesta. ¿Pudimos cumplir con las normas sociales, atravesar nuestro ciclo formativo desde primaria, desde que somos niños en la escuela hasta la universidad, pasar todos los exámenes de acreditación de nuestros conocimientos y conseguir un título académico, obtener un currículum, desempeñar nuestra profesión como científico, técnico, doctor, profesor o lo que sea, y ser un imbécil al mismo tiempo? Pues por supuesto que sí, ¿acaso lo dudabais? Y aquí es donde el magufo psicotrónico se pierde y no se entera de la película. Hay abogados que tienen plaza como juristas del Estado con muchísimo prestigio, que son imbéciles. En España tenemos una jueza que por la tarde echa las cartas del tarot y que probablemente tenga en cuenta a los astros a la hora de meterte una sentencia entre ceja y ceja. La hija de Pamis es médico y permite que su padre recete lejía para curar el autismo. Robert Schoch es geólogo con publicaciones científicas y dice que la esfinge tiene 10.000 años. Robert Bauval es arquitecto y asegura que las pirámides están construidas con una precisión milimétrica, perdón que me descojono, representando la constelación de Orión en la Tierra. Así que sí, también se puede ser un imbécil diciendo tonterías sobre algo, sobre algún tema, sobre el que supuestamente eres experto. Y aquí es donde sí voy a tener en cuenta a Ramón Hogueras cuando habla del sesgo de información. Este sesgo no se cura y lo padecemos absolutamente todos, tú que me estás escuchando, yo y cualquier persona, aunque lo podemos paliar utilizando el sentido común. Los seres humanos tendemos a tener en cuenta todo aquello que da validez a nuestras creencias, a desechar todo lo que va en contra de nuestra forma de ver el mundo. O sea, que tomamos para nosotros lo que nos da la razón y lo que nos la quita, lo tiramos a la basura. ¿Cuántas veces habéis discutido o debatido con alguien que para apuntalar sus argumentos se saca de la chistera un artículo de un científico que le da la razón? Sin embargo, no dice ni una palabra de los otros 100.000 científicos que con el mismo currículum académico y el mismo prestigio científico dicen todo lo contrario. Robert Schoch, como el ejemplo que poníamos anteriormente, es un geólogo con bastante prestigio que asegura que la esfinge tiene 10.000 años, por las acanaladuras
que hubieran sido provocadas por una climatología lluviosa que solo estuvo presente en Egipto hace 10.000 años, según él, es muy importante. Pero hay otros 500 geólogos con el mismo currículum académico de Robert Shocks que aseguran con pruebas y evidencias que incluso durante la tercera dinastía, hace 4.700 años, todavía la región de Egipto tenía una climatología de sabana, con una incipiente desertificación, pero produciéndose lluvias frecuentes. Y que esas acanaladuras son producidas por el deslizamiento de la arena que se va acumulando en la parte superior de la esfinge. Y que se comporta exactamente igual que un fluido a la hora de erosionar. Robert Schoch puede ser geólogo, genial, maravilloso, pero no tiene ni puta idea de la climatología, de historia de Egipto, de arqueología, y que para llegar a sus estrafalarias conclusiones ha prescindido de los expertos que lo desacreditan. El magufo va a leer a Robert Schoch porque sus premisas coinciden con sus fantasías. El resto nos quedamos con nosotros 500 porque son estudios que vienen acompañados de pruebas. Nos quedamos con lo que nos interesa. Hay una conspiración en el mundo de la ciencia que no permite a estos científicos que plantean teorías revolucionarias y que creen en un nuevo paradigma en la ciencia para evitar que la humanidad progrese. O peor aún, como apuntaba anteriormente, he escuchado alguna vez que los libros de historia no se reescriben porque cuesta mucho dinero hacer libros nuevos. Es acojonante, os lo juro. Lo dicen en público, sin sonrojarse, así que los libros de historia, o los de ciencia, ya sabéis todo el mundo, es que se reescriben continuamente. Probablemente esto se note más en papers académicos que en los textos que se aprenden en los colegios, nuestros hijos, vosotros, yo, porque el conocimiento tarda algo más en llegar a las bases de la población. Pero el conocimiento está en continua ebullición. Si cogéis una revista de ingeniería, de historia, de lo que queráis, de los años 60, nos damos cuenta enseguida que todo ha cambiado de una manera espectacular respecto a lo que nos encontramos en revistas del siglo XXI. No se parecen en nada. Se ha progresado en todo. Si tomáis una revista del misterio de los años 60 y la comparáis con las que hay en los kioscos hoy en día, te das cuenta que no ha cambiado en nada. Permanecen hablando de lo mismo sin progresar absolutamente en nada, y sin caérseles la cara de la vergüenza, sin aportar ni una sola prueba y sin avanzar en el conocimiento. Y estos seres entrañables son los que nos quieren dar lecciones a nosotros sobre cualquier cosa. La mayoría de los divulgadores del misterio no investigan, acumulan recortes de revistas frikis que le dan la razón, produciéndose una especie de síndrome de Diógenes de la tontería. Tu teoría es incorrecta porque Jiménez del Oso dice lo contrario en la revista de Enigmas. Antes de que se me olvide, quiero añadir algo más, y es que hay divulgadores del misterio que creen que el hecho de acumular kilómetros en viajes les legitima a la hora de emitir una opinión. JJ Benítez, Lorenzo Fernández, Francisco González, Iker Jiménez, entre muchos otros magufillos, han tenido la suerte de viajar por todo el mundo y yo realmente siento una envidia profunda de todo ello. Pero el hecho de que alguien visite Malta no significa que vaya a poner las manos sobre un yacimiento megalítico y este por encima, por ciencia infusa, le transmita los conocimientos de la humanidad. Viajar a Punku para ponerte una medallita sin saber de conocimientos en historia o de un equipo multidisciplinar como el que disponen las universidades para decir que los oriundos de la zona utilizaban rayos láser para cortar la piedra, no vale para nada viajar para hacer esas tonterías. Muéstrame tu investigación y en qué te basas para sostenerla. Me importa una mierda los kilómetros que hayas hecho y tus fantasías para interpretarlo. A todos nos viene a la cabeza el ejemplo de estas almas cándidas que aseguran que las pirámides de Egipto y las mayas, o las camboyanas, tienen el mismo origen, que hubo una especie de contacto entre sus constructores. La torre Iberdrola de Bilbao y la torre Sushio Hato de Osaka en Japón se parecen muchísimo, tienen la misma altura y apariencia. Siguiendo las tesis del magufo, todo lo que se parece tiene el mismo origen. Hay 12.000 kilómetros de distancia entre ambos edificios y 65 años de diferencia. Lógicamente las empresas constructoras son diferentes y cuando observas detenidamente los materiales empleados son distintos. Pero aún así siguen pareciéndose mucho. ¿Alguno de vosotros cree que la ha construido la misma persona? En el caso de las pirámides es aún más evidente, tanto que sobrepasa el ridículo. La distancia es la misma, pero en una época en la que no existían internet ni los medios de transporte actuales, lo que hace el contacto algo realmente complicado y el espacio temporal es cientos de veces mayor. No hay la más mínima duda del periodo aproximado en el que fueron construidas las edificaciones mayas porque, a diferencia de las egipcias, sí hemos encontrado restos orgánicos utilizados en su construcción, a los que se les puede aplicar el carbono 14 sin ningún problema,
Así que en este punto, vamos, no tenemos que dar ni un paso atrás respecto al magufo. Ya puede venir el tontito más convencido que no tiene por dónde escapar a la hora de admitir esto. Además que no os encontraréis muchos divulgadores del misterio que se centren mucho en las pirámides mayas, a diferencia de las egipcias, porque más o menos lo tenemos bastante claro. En el caso de las pirámides egipcias vamos a jugar a la ciencia ficción y a concederles que digan lo que les apetezca y seguirles la corriente como a los locos. ¿Qué fecha queréis? ¿10.000 años? ¿50.000 años? ¿La fecha de construcción de las pirámides? Cuanto más atrás os vayáis en el tiempo, más complicado vais a tener establecer el nexo de unión con las pirámides americanas, porque estas no hay más huevos que admitir que su fecha es la que es. Y nosotros en un rinconcito en la oscuridad disfrutando de la trampa en la que habéis caído vosotros solos. Y no, los extraterrestres o los atlantes no estuvieron 11.000 años dando vueltecitas y escondiéndose para pillarnos a todos por sorpresa, ya que como todos sabemos, el objetivo de un buen extraterrestre es engañar a los arqueólogos y a los historiadores. Entonces, ¿quién está por encima del bien y del mal y decide qué vale y qué no? Bueno, pues afortunadamente no es un quién, sino muchos quiénes. Incorporar descubrimientos al conocimiento colectivo no se hace de la noche a la mañana y gracias a Dios que no es así. Además, debe ser aceptado por un sinfín de universidades, expertos que avalen estos nuevos conocimientos y la aceptación se colegia. O sea, se somete a un consenso mundial por eruditos en la materia de miles de expertos especializados valiéndose de los nuevos descubrimientos para aceptar como cierto lo que se propone. Otro ejemplo, Sae de Soutuola. Este ejemplo lo suelen utilizar mucho los divulgadores de lo oscuro. Utilizan este ejemplo para intentar denostar a la ciencia y poner en evidencia que los conocimientos no son monolíticos y perpetuos, y tienen razón en cierto grado. El problema es que la interpretación que hace el magufo lo hace de culo. Sae de Soutuola, junto con su nieta, descubrieron en una cueva en Cantabria las maravillosas pinturas prehistóricas de Altamira en el siglo XIX. La comunidad científica creía que nuestros ancestros neolíticos eran una especie como de adolescentes intelectuales, sin ningún tipo de capacidad cognitiva y, por supuesto, carentes del sentido de la trascendencia. Los intelectuales franceses y los acomplejados científicos españoles de la época acusaron a Marcelino de haber falsificado estas pinturas, condenando al ostracismo, la humillación y la depresión al pobre prehistoriador español del que nunca realmente se recuperaría. Pocos años después se encontraron en la cornisa cantábrica, en la vertiente francesa, en las Coques, el mismo tipo de pinturas. Pero esta vez, claro, al estar en suelo francés, sí había que tomarlas en consideración. Marcelino Sae de Soutuola es una especie de mártir en el ecosistema magufo porque encarna que la ciencia y sus científicos pueden meter la pata hasta el Corvejón. Y claro, si Marcelino tenía razón y se enfrentó a la ciencia, ¿por qué yo no voy a tenerla si creo que la Tierra es hueca? Este tipo de casos, y hay muchísimos más, hay que analizarlos desde una perspectiva elevada, viendo su conjunto y no su particularidad. Para el magufo este caso representa lo que hemos dicho, la resistencia y el anquilosado engranaje de la ciencia a aceptar nuevos conocimientos. Y en parte pueden tener razón, pero analicemos cómo concluyó este caso. La ciencia se tuvo que comer doblado todo lo de las pinturas, porque estaban ahí, se podían tocar, aparecen en estratos geológicos que pertenecen a miles de años de atrás, están acompañados de otro tipo de restos que validan el hallazgo, te guste o no, tienes que aceptar las evidencias que tienes delante de ti. Pero lo acabas haciéndolo, y no te queda otra, a no ser que quieras mirar hacia otro lado, lo cual va a ser difícil porque va a haber otro científico que no te permita hacerlo. Sae de Soutuola no fue con las manos vacías a enfrentarse con la comunidad científica. No fue ni con ideas ni con sentimientos. Sae de Soutuola ha pasado a la historia por descubrir algo cierto. Y nadie se acuerda de los historiadores que lo negaron. Pero no perdamos la perspectiva. Marcelino no vendió humo en un canal de YouTube o en un podcast radiofónico. Otro ejemplo. Los antropólogos e historiadores siempre han confirmado y por lo tanto transmitido como un conocimiento universal que hubo una edad donde sobre la faz de la Tierra solo cohabitaban 3 especies de homínidos superiores al mismo tiempo. Ya sabéis, los sapiens en Europa y en África, los neandertales en Europa y en parte de Asia, y los denisovanos que ocupaban Asia y que se extendieron por América y Oceanía. El descubrimiento en 2004 de la Isla de Flores de una cuarta especie coetánea con las otras 3 supuso un shock en el mundo científico. Homínidos diminutos de 1,10 m de altura
que se habían adaptado a las tupidas selvas de Indonesia. Y los restos de los huesos y los artilugios estaban ahí para el que osara negarlo. Admitir que la ciencia no incorpora nuevos hallazgos a sus páginas es ser un auténtico malvado. Hace poco, unos arqueólogos españoles descubrieron restos de sapiens que retrasan 50.000 años la salida de África. No pasa nada, y estas pruebas se incorporan al conocimiento y a los libros de historia. Otros arqueólogos españoles descubrieron hace poco migas de pan en un hogar de Oriente Medio que indica que los seres humanos utilizábamos trigo salvaje antes de descubrir la agricultura y establecernos en civilizaciones. No pasa nada, y esas pruebas se aceptan y se reescriben en los libros de historia. Podríamos estar varios días apuntando infinitud de ejemplos que le dieron un revés a la ciencia y que no tuvo más remedio que incorporar estos conocimientos. Con alguna resistencia, puede ser, pero admitiéndolos. Es que no queda otra. Si hay algún catedrático terco, que los hay y mucho, la verdad le va a arrollar como un tsunami. Así que es una auténtica mentira que la historia no se reescriba. Eso sí, listillos, aportando evidencias. Estas revoluciones del conocimiento no se admitieron con humo, con sentimientos personales, con información proporcionada por algún contactado. Que dos cosas se parezcan no es una prueba. Que tu mente no llegue a entender lo que significa poner a un país a disposición del faraón para construir las pirámides no es ninguna prueba. De hecho, si tuviéramos que tomar como vara de medir el intelecto de un magufo, estaríamos en la edad de las cavernas, porque como a ellos no les entra en la cabeza algún tema, el resto de nosotros, que sí lo comprendemos, tenemos que fastidiarnos. Si a un magufo le enseñas un vídeo de Dennis Allen Stokes utilizando un tubo de cobre y arena para hacer un trépano, os lo juro que entran en pánico. No lo entienden. Pantallazo azul, error 404. Lo están viendo con sus ojos, pero han interiorizado de tal manera que es imposible, que les peta el cerebro. Imaginad que todas las payasadas que se le ocurrieran a las personas, incluido a los que tienen un título académico, se tuvieran que añadir al conocimiento universal de la humanidad. Porque claro, hay que ser políticamente correctos y debes de respetar mi opinión y mis sentimientos. Mi opinión y mis sentimientos tienen rango de ley y valen lo mismo que tus pruebas. Qué lástima. Para nuestros abuelos las pruebas eran sagradas y las opiniones libres. Ahora en este mundo moderno, las opiniones son sagradas y las pruebas te las metes por donde te escueza. Esto sería un auténtico caos. Imaginad, te levantas por la mañana y lees que en Egipto usaban la electricidad, pero por la tarde alguien ha demostrado que las bombillas de Dendera no son puñeteras bombillas y que es la representación del dios Tot saliendo de una flor de loto, como explican muy bien los propios egipcios en jeroglíficos tallados justo encima de esta estela. Por la mañana te levantas aprendiendo que las pirámides de Centroamérica las construyeron los mismos que hicieron las de Egipto, pero por la tarde aprendes que hay 5.000 malditos años entre unas construcciones y otras y 10.000 kilómetros de distancia entre ellas, y que si dedicas 5 malditos minutos a mirar con atención te das cuenta que la técnica de construcción no se parece en nada. Por la mañana la pirámide de Keops la hicieron los extraterrestres hace 10.000 años, y por la tarde o por la noche descubres que Dennis Allen Stokes, ingeniero y egiptólogo, como mencionábamos antes, que implementa la arqueología experimental, es decir, utilizar o emplear utensilios y técnicas de cierta época para demostrar que es posible la construcción en aquella época de tal o cual cosa, te demuestra con vídeos que utilizando las mismas herramientas de cobre que emplearon los egipcios, te hace un trépano, como los que hay en el Museo Flinders Petrie en Londres. Te pule un vaso de diorita y te talla una losa de 3 toneladas que es exactamente igual a las de las hileras de la pirámide de Keops. Encontramos unos papiros donde leemos que 2 meses en la vida del capitán Mener, coetáneo de la construcción de la Gran Pirámide, donde narra con sus propias letras y puño en forma de diario cómo le van llegando las piedras, que tiene que llevarlas a la pirámide, que hoy el faraón no nos ha pagado y mucho más. Pero esta prueba irrefutable vale igual que lo que piensan, que los extraterrestres movían las piedras con la mente. Por la mañana la Atlántida está debajo de toneladas de hielo en Groenlandia, porque Groenlandia significa Greenland, tierra verde, pero por la tarde descubres que los próceres cristianos escandinavos reflejan en textos y documentos del siglo IX que timaban sin escrúpulos a los nórdicos, que se pelaban de frío, prometiéndoles una tierra verde en el infierno ártico de Groenlandia para colonizar esas tierras. Todo vale, ¿ves razonable?
incorporar todo tipo de ocurrencia fantasiosa a nuestros libros de historia para contentar a individuos que no saben distinguir la realidad y cómo funciona la ciencia de sus delirios. Ese es el escenario al que nos quieren conducir, que valga lo mismo lo que investigan personas preparadas, con recursos intelectuales, que después sus descubrimientos son cotejados y validados por personas de la misma disciplina y conocimientos, para que con las pruebas aportadas lleguen a la misma conclusión, que valga eso lo mismo, que un gañán del misterio decida una mañana que la vasija de Bagdad, de la época ptolomeica, fue una batería usada hace 4.500 años atrás para iluminar pasadizos de templos, porque desde el sillón de su casa, y esto quizás sea lo más importante del podcast, desde el sillón de su casa el magufo del misterio es un profundo racista que menosprecia al ser humano. Los egipcios, como seres humanos, no son capaces de tal proeza, y han debido ser los aliens. El desprecio por el intelecto humano y la capacidad de superación y organización de nuestros ancestros, estos divulgadores de la ignorancia la odian. Creen profundamente que no fueron capaces de hacerlo sin ayuda. El magufo odia profundamente al ser humano. Pero hay un horizonte apocalíptico mucho peor, y es mandar a la basura todo lo que sabemos gracias al esfuerzo intelectual de los que nos han precedido, sustentado en pruebas y evidencias, y sustituirlo por un mundo con ideas esquizoides, como comentábamos anteriormente. Si consigo manchar la ciencia con infundios y falacias, podré vender mi producto sin oposición. La ciencia es imperfecta. Hay ocasiones en las que se tarda más tiempo de lo deseado en incorporar conocimientos, y muchas veces también es cruel, como le ocurrió a Alfred Dequener, Galileo y muchísimos otros. Pero todo lo que se afirma con pruebas, tarde o temprano acaba siendo aceptado. Puede resultar un camino lleno de obstáculos, pero la verdad acaba alcanzando la luz. De lo que el maguferío no es consciente es de la calidad y cantidad de filtros de los que dispone la ciencia para asegurar en una alta tasa de probabilidad todo aquello que se descubre y se incorpora al conocimiento de la humanidad que sea cierto. Que si mañana algo desmonta esta certidumbre con pruebas más sólidas, no pasará absolutamente nada por incorporarlo y sustituir aquello anterior, y así construir nuestra realidad. ¿Cuántos historiadores, médicos, ingenieros, arquitectos salen de la universidad todos los días con ganas de transformarlo todo y hacer algún tipo de descubrimiento que desbanque a los más mayores para que su nombre pase a la posteridad? Y no lo consiguen, porque el trabajo hecho por nuestros ancestros se mantiene gracias a la solidez de los estudios y a la seriedad de las pruebas que aportaron. La pregunta ineludible es: ¿cuánto tiempo debemos esperar para que un magufo nos enseñe un platillo volante? O que nos enseñe dónde está todo el sistema eléctrico que se empleó para trabajar dentro de las pirámides. ¿Dónde están esos gigantes o esas máquinas para poder cortar la piedra? No tienen nada. Y aún así, lloran por las esquinas para que incorporemos estas payasadas a los libros de historia. Son unos incomprendidos. No hay misterio en lo que es mentira. La historia no se reescribe para incorporar vuestras payasadas, porque son simplemente payasadas, sin ningún tipo de sustento. Porque la humanidad no es responsable de los trastornos psicológicos que podáis padecer, de querer hacer negocio timando a la gente o de la suerte en la vida que hayáis tenido a la hora de prepararos intelectualmente. Dicho con palabras llanas, que no tengo la culpa de que seáis tontos, y que a un tonto no se le toma en serio. El magufo ofrece la respuesta fácil e infantil, como hablábamos antes, cuando explicar cómo funciona el universo requiere de observación y estudio, y no de pálpitos personales ni de populismos intelectuales. La ciencia saca conclusiones a partir de los hechos o las pruebas que estudia, sin prejuicios ni ideas preconcebidas. El magufo tiene una fantasía y tratará de buscar y malinterpretar todo aquello que encuentre para legitimar su psicosis, y no dudará en creer a científicos o historiadores que sustenten sus posiciones, apartando a los que les contradicen, como si los científicos, como hemos comentado, no fueran seres humanos que se equivocan. El magufo confunde ciencia con científicos. Eres magufo y nadie te obligó a serlo. No somos responsables ni de tu vida ni de tus actos. Eres así porque lo has decidido. No hay ninguna discriminación ni conspiración contra ti. El universo no sabe que existes. Más allá de tus derechos como ser humano, ni se te ocurra considerar que tienes algún tipo de legitimidad para imponer tus desvaríos si no aportas nada para hacerme cambiar de opinión.
Resultas de hecho un peligro para la humanidad y eres un lastre para nosotros, entorpeciendo y contaminando el camino para ser mejores y entender la naturaleza que nos rodea. Como consecuencia, se te debe combatir con la palabra y los hechos, sin contemplación alguna. Se puede salir del mundo magufo, porque entendemos que todos tenemos derecho a equivocarnos y a rectificar. Repetir la payasada de que hay que tener la mente abierta solo sirve para hacer bajar la guardia al incauto que el estafador del misterio se encuentre en su camino. Si procuramos que nuestros familiares, amigos, nuestra sociedad consigan filtrar las fantasías que le quieren vender estos mediocres utilizando el pensamiento crítico, convertiremos nuestras sociedades y nuestro mundo en algo que realmente valga la pena. Te lo juro por Enrique de Vicente. A la mierda tus pruebas. Fuck your proofs. Bueno, ¿y yo ahora qué hago con el libro de Iker Jiménez? A la basura.